¿Se puede ser fiel a Dios en pleno siglo XXI? ¿Qué tan fácil es? ¿Cómo puedo devolver a Dios si no tengo trabajo? ¿Es posible? Historias de Fe, segunda temporada. 20 historias, 20 experiencias, 20 personas que demuestran fidelidad a Dios en medio de esta pandemia. Historias de Fe, segunda temporada. Bienvenidos. Una comunicadora de esperanza. Hola, mi nombre es Jessica Guadaña Rojas. Tengo 21 años. Soy de la iglesia de Oreb, del distrito del Valle, del APC Este. Actualmente soy una estudiante de Ciencias de la Comunicación y también trabajo en lo que es costura. Miles de jóvenes se esfuerzan para lograr sus objetivos, ser profesionales y tener mejores oportunidades. Pero la pandemia cambió los planes de Jessica. Cuando la pandemia llegó, lamentablemente yo no contaba con ahorros y en la universidad, yo estudié en una universidad privada, entonces tenía que trabajar para poder pagarme los estudios y me afectó bastante porque, como sabemos, estuvimos en nuestras casas, no podíamos salir, yo no contaba con trabajo. Lamentablemente tuve que dejar de estudiar un año y lo he vuelto a retomar, gracias a Dios. Pero en lo que me afectó fue en eso, que no teníamos ingresos económicos y yo me quedé con una cuenta en la universidad, que era una cuenta de varios meses que había acumulado, porque solía ahorrar para poder pagar toda esta cuenta. Entonces no tenía ahorros y no podía trabajar, tuve que dejar de estudiar. Endeudada, sin ahorros y sin trabajo, Jessica estaba triste, se sentía sola. Ella nos cuenta lo que vivió por esos días. La verdad es que sí, sentí mucha frustración porque me estaba con una deuda grande, no podía estudiar y es muy importante ahora para los jóvenes poder estudiar y tener una profesión para poder trabajar. Me sentí desanimada por todo lo que estaba pasando, porque yo lo que deseo es poder estudiar, llegar a ser una persona importante, poder solventar mis gastos, como cualquier otra persona o como cualquier otro joven, ¿no? Poder solventarse a uno mismo. Pero este momento fue un momento muy difícil para mí en mi vida. Y lo peor es que no sabíamos cuándo iba a acabar la pandemia. Y mis compañeros se comunicaban conmigo a decirme si iba a volver a clases, pero no podía volver porque no tenía con qué pagar la universidad. Sus compañeros le preguntaban ¿cuándo vuelves? Y ella solo atinaba a resignarse. Sus estudios se paralizaron. Sí, la verdad es que Dios, un Dios misericordioso, maravilloso, que siempre está al pendiente de los problemas que tenemos, sobre todo en esos problemas difíciles, ¿no? Sucede que a veces muchas personas piensan que Dios no los está escuchando, Dios no está con ellos, pero el Señor está ahí con nosotros, esperando que le comuniquemos nuestros problemas para que nos pueda ayudar. Por más que me intente ocultar, tu luz me encuentra. No importa el lugar. ¿Cómo sin trabajo, sin estudio y sin ánimo podemos buscar a Dios? ¿Podemos orar en momentos en los que estamos sin ganas de nada? Lo que yo más practico y lo que mis padres me han enseñado a practicar es que en los momentos difíciles y en los momentos también de felicidad es cuando debemos de buscar a Dios para agradecerle o ya sea para pedirle que nos ayude a poder resolver los inconvenientes que se nos están presentando. Y este fue un inconveniente muy fuerte para mí, el no poder estudiar, el no poder tener trabajo, pero me arrodillé, oraba a Dios todos los días, estaba con mi familia, compartíamos momentos juntos, los sábados hacíamos programas con las personas que estaban en mi casa y hacíamos también lo que era la oración intercesora entre nosotros, ¿no? Y es ahí donde yo le pedí a Dios que me ayudara porque no podía trabajar y la persona que me contrató en el trabajo en el que estaba, pues decidió cerrar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas.
Cuando oramos, suceden cosas maravillosas. Sin duda, Dios contesta la oración de sus hijos y las convierte en bendiciones. Hay algo que muy pocos cristianos logran entender. ¿Cómo se hace para seguir fieles a Dios? ¿Primero recibes y después das? ¿O das y después recibes? En realidad, para los hijos fieles de Dios no existe un orden, solo una constante fidelidad en lo mucho o en lo poco. Oraba y oraba para que el Señor me pudiera ayudar en esos momentos tan difíciles, porque ya no solo era la universidad, sino también algunos gastos que se presentaban en mi hogar. Gracias a Dios, pasando 2 meses de la pandemia, de lo que nos tuvimos que quedar en nuestros hogares, Dios contestó mis oraciones y mi papá me comunicó de un trabajo donde estaban necesitando a una señorita para realizar ventas en un mini market. Entonces yo, antes de ir a ese mini market, le oré a Dios, conversé con él y le dije: Señor, si tú deseas que yo trabaje en ese lugar, por favor, que me acepten, y sobre todo poder conversar con ellos para que me den el día sábado libre, porque sabemos que hoy en día también es un inconveniente muy grande el tener el día sábado como un día para dedicárselo al Señor. Yo fui a este mini market, conversé con la señora y la señora me dijo que estaba contratada. Me preguntó si había trabajado antes en ventas, le respondí que sí. Me dijo que haga una pequeña demostración, lo hice y me dijo: está bien, el día de mañana puedes empezar a trabajar. Me dijo: esta es la cantidad de horas que vas a trabajar y esto es lo que te voy a pagar. Entonces yo le dije que los días sábados no podía asistir porque yo servía a Dios ese día y que también hacía mis cultos en mi hogar. La señora me miró y me dijo: no te preocupes, yo también asisto a la iglesia, tal vez no a la misma religión a la que tú perteneces, pero asisto a la iglesia esos días, no hay problema, te puedes tomar ese día libre, solo vas a trabajar de lunes a viernes. La verdad que este fue un momento muy maravilloso para mí. Cuando llegué a mi casa, le agradecí a Dios por lo que había hecho y porque me estaba dando una nueva oportunidad para poder ayudarme. Y no solo a mí, sino también para poder ayudar con los gastos que se estaban realizando en la casa y poder juntar el dinero que me faltaba para poder pagar la universidad. Siempre hay un versículo sobre el cual Jessica puso su esperanza. A pesar de todo, Dios siempre estuvo conmigo. ¿Y cómo no devolverle a Él la parte que le corresponde si Él me bendice de diferentes maneras? Es algo que aprendí desde muy pequeña con el ejemplo de mis padres. Mis padres, con cada ingreso que tienen, aunque sea un poquito, siempre deciden separar primero el diezmo. Y eso es lo que yo practico cuando estoy laborando. Cuando recibo mis sueldos, lo primero que hago es separar el diezmo, porque es una parte en la cual tú estás agradeciéndole al Señor por todas las cosas que te da. En mi caso, a mí el Señor me dio un nuevo trabajo. Y no solo un nuevo trabajo, ahora cuento con un trabajo mucho mejor. Y nunca me olvido de agradecerle a Dios por medio de mi diezmo. Y es algo que también deberíamos de enseñarlo en nuestros hogares, ¿no? Con los pequeños, para que desde pequeñitos vayan aprendiendo que Dios nos bendice y nosotros tenemos que agradecerle, devolviendo la parte que a Él le corresponde, y no tal vez solo con eso, sino también con algo más, con una ofrenda, porque Dios, desde que nos levantamos hasta que anochece, nos va bendiciendo, ya sea con el hecho de darnos un nuevo día de vida, con darnos salud, porque durante la pandemia, gracias a Él, ninguno de mis familiares se enfermó. No tuve tampoco familiares lejanos que hayan tenido dificultades en cuanto a su salud. Él siempre me estuvo bendiciendo con eso. ¿Y por qué no agradecerle con mi diezmo? ¿Por qué no agradecerle con una ofrenda? Si Él me da tantas cosas. Y a veces el Señor lo único que desea es que nosotros nos acerquemos más a Él. Jessica todavía no ha terminado sus estudios, pero ella ya es una comunicadora de esperanza, porque su vida habla, su fidelidad es su mejor testimonio. Salmos 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Este fue mi testimonio de fe. Búscanos en las distintas plataformas digitales de podcast como Historias de Fe. Escríbenos a historiasdefe@gmail.com.
info@adventistas.org. Este fue un mensaje de tus amigos adventistas.